hoy vamos a hablar en aquellas cuestiones que se generan cuando nosotros vivimos particularmente en el exilio o cuando hemos sido dispersados. Y creo que si hay una cuestión que nosotros hemos vivido en este tiempo, tiene que ver justamente con muchos de nosotros nos sentimos como que nos han dispersado, como que el hecho de vivir en un distanciamiento específico nos ha alejado de aquello que amamos, que queremos, que vivimos, y aún sin embargo, en medio de todo, sabemos que Dios nos da la oportunidad de que a pesar del distanciamiento, a pesar de los detalles, podemos cultivar a través de los medios que tenemos hoy en pleno siglo XXI, esos aspectos esenciales sobre los cuales podemos seguir construyendo aún a la distancia. Y quiero llevarte al primer capítulo de Nehemías y poder tocar algunos elementos importantes de esta experiencia con Nehemías. Primero, dice ahí, partiendo del verso 2, a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado de Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar, dice Nehemías. De hecho, durante varios días estuve en duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos y los decretos. Más adelante dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si me son infieles los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos de la más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste en tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. ¿Por qué no tomas un momento conmigo y oramos al Señor? Padre, gracias porque sabemos que tu palabra es una palabra real que nos encausa a poder vivir bajo principios, Señor, que normen nuestra vida conforme a tu propósito. Ruego que cada palabra que emane de mi boca sea de bendición, Señor, a tu pueblo y podamos, Señor, seguir creciendo en tu gracia y en tu amor, Señor. Quita todo aquello que estorba y que este día, Señor, podamos disfrutar tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué de cosas tan interesantes podemos oír en la experiencia de Nehemías? Dice la palabra que Nehemías en su momento, ahora quiero darte algunos antecedentes al respecto de Nehemías, porque Nehemías vivía en ese momento bajo la custodia, si así podemos decirlo, o el reinado del rey Artajerjes, que había dado orden a Nehemías para reedificar Jerusalén. Ahora, esto se da en un tiempo que cumple en esencia una profecía específica dada por Daniel, y eso nos lleva a Daniel capítulo 9, verso 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Había una promesa específica, una profecía particular de reconstrucción.
Y esto se viene dando justamente en el tiempo de Nehemías. Ahora, quiero apuntar hacia algunos aspectos que son importantes para nosotros antes de avanzar en este tiempo de consejo. Primero, que Nehemías estaba viviendo en un tiempo donde los exiliados empezaban a regresar. Ahora, vivir en el exilio, vivir en un punto, en esa cuestión de dispersión, traía algunos resultados, algunas consecuencias importantes. Primero, hablar del exilio era hablar específicamente de que aquel pueblo que en algún momento vivía unidos, conservando su cultura, conservando sus principios, ¿no?, de pueblo, conservando aquellos aspectos que les daban identidad como tal, empezaron a quedar a la deriva. ¿Por qué? Porque en la dispersión vas dejando fuera el contacto que existe uno a uno y en la capacidad que existe en un pueblo, en una comunidad, de fortalecer y poder afianzar esos aspectos importantes que los hacen cultura, que los hacen un pueblo especial. El pueblo de Israel vivía en esa consecuencia y ellos estaban dejando de lado, estaban poniendo o habían puesto a la deriva justamente principios que los hacían el pueblo que eran. Cuando Nehemías consideraba en una reedificación particular, no estaba pensando solamente en Jerusalén, en las murallas de Jerusalén. Nehemías estaba pensando en una reconstrucción total, de la integridad del pueblo, desde quienes eran, en quién creían, hacia qué propósito ellos se dirigían, cuáles eran las causales de ser quien eran, que recordaran que eran el pueblo escogido de Dios, y todo eso se simbolizaba justamente en esa ciudad, en Jerusalén, en ese muro que iban a ser reconstruido. Por ello, cuando Nehemías vio que en la dispersión y en el exilio del pueblo, la gente, la ciudad estaba destruida, el muro estaba destruido, él lloró amargamente porque entendía lo que el trasfondo de esta acción o de esta situación implicaba. Él sabía que el pueblo no solo estaba disperso físicamente, pero estaba disperso emocionalmente, estaba disperso espiritualmente, y iba a ser importantísimo que esa ciudad pudiera reconstruirse. Ahora, quiero llevarte a estos puntos de consideración, porque estamos viviendo en un tiempo donde hemos sido dispersados, si así podemos observarlo, a través de las circunstancias y de las situaciones que estamos viviendo. Hemos vivido en cierto arraigo en casa, hemos estado alejados de aquellos con los que hemos creado cultura, y quizá a través de los medios electrónicos procuramos estar cerca, mantener nuestra fe activa, pero no es tan sencillo. El contacto, el estar juntos, como bien David lo decía, el poder generar confianza unos con otros, el inclusive saludarnos y compartir nuestras experiencias, nuestros testimonios, son elementos importantes que nos permiten ser fortalecidos. Y creo que uno de los objetivos a los que más apuntamos, y situaciones que menos queremos que sucedan, es justamente que nos dispersen de tal forma, que nos sintamos que vivimos en el exilio de tal situación, de tal cosa, que nosotros empecemos a perder ese sentido de comunidad, de cuerpo de Jesucristo. Necesitamos en todo momento poder afianzar nuestra capacidad de vivir unidos, de estar unidos, de recordar quiénes somos, cuál es nuestro común denominador en Jesucristo, para que ningún elemento del exilio o ningún elemento de la situación de dispersión nos aleje de lo que realmente somos. Por eso para Nehemías el objetivo importante era que él pudiera reconstruir algo que sabía que era un referente importante para el pueblo. Ahora, tenemos que entender también el perfil de Nehemías. ¿Por qué Nehemías tenía esa carga a favor del pueblo? Bueno, Nehemías contaba con algunos aspectos personales que le daban un perfil específico. Nehemías era un hombre de convicciones firmes. Y creo que para que la iglesia pueda
mantenerse en medio de esta situación, tenemos que ser una iglesia de convicciones firmes. Hoy por hoy, la reconstrucción emocional, espiritual de la iglesia, aun y cuando todavía no terminamos de vivir los efectos específicos de esta pandemia, están específicamente basados en la iglesia. Y nosotros, cuerpo de Jesucristo, iglesia de Jesucristo, necesitamos ser una iglesia con convicciones firmes. Nehemías presentaba, y lo podemos ver en el relato histórico que recién leímos, que Nehemías era una persona que entendía en su corazón lo que él era y lo que representaba. Por eso, al ver una ciudad destruida, él lloró amargamente, tomó el tiempo para hacer duelo a favor de él y afianzarse en los aspectos que lo hacían a él persona y parte de ese gran pueblo. Y todo eso porque él era un hombre de convicciones firmes. Ponga por ahí en alguna nota o en algún lugar convicciones firmes. O que su aparato, su dispositivo todos los días le lance una alarma que diga convicciones firmes, convicciones firmes. Y podamos vivir bajo ese sentido. ¿De qué depende? Que yo pueda modificar mis formas y mi estilo de vida, aun y si fueran cuestiones al vapor. De que yo viva bajo convicciones firmes. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Te lo voy a ilustrar muy sencillamente. Si tú y yo estamos en busca de un trabajo y de pronto la persona o la empresa que te va a contratar hace variantes en su agenda y te dice, hoy tú tenías cita hoy, pero ¿sabes qué? Mejor hoy no, vente mañana. Yo creo que cualquiera de nosotros, por la necesidad del trabajo, hiciera la variante que fuera, cambiarías tu agenda, buscarías los medios hasta que pudieras hacer lo que fuera. ¿Por qué? Porque hay una convicción firme de que necesitamos ese empleo. Y lo mismo pasa en nuestra conexión con Dios. Si estamos convencidos de que Dios es todo lo que necesitamos, que Dios es todo lo que anhelamos, que Dios es todo lo que nuestra vida requiere para poder seguir adelante, entonces nosotros estamos dispuestos bajo ese principio de convicción firme para hacer cualquier modificación que sea necesaria en medio del tiempo que sea necesario. ¡Qué maravilloso! ¡Qué interesante! Ahora, en esto somos probados cada día. Hoy tú estás viendo esta transmisión, pero tuvimos que hacer tantas gestiones porque cambiaron los protocolos de esta semana. ¿Por qué? Porque los contagios se fueron arriba, se les pidió a las iglesias que pudieran solo reunirse de lunes a viernes, y para que tú estés viendo esa transmisión en pleno domingo es porque el equipo de trabajo y muchos de los hermanos congregantes tuvieron que modificar horarios, cambiar formas, hacer modificaciones en la agenda, pero no lo hubieran hecho si no hubiera un sentido de convicción firme en sus corazones al saber que tenemos que aprovechar cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, para seguir pregonando el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué bendición tan grande! La tenemos tú y yo, y vamos a ser desafiados en ello. Si queremos reconstruir, vamos a ser desafiados en poder conservar un principio de convicción firme. Nehemías lloró, Nehemías clamó, Nehemías levantó su oración delante de Dios porque su corazón estaba firme y sabía que el único que traería la capacidad para que él pudiera lanzar la iniciativa y pudiera contar con el favor del rey para poder hacerlo con los mismos recursos del reino era él, porque tenía un corazón firme. Segundo, otro de los conceptos importantes con los que Nehemías contaba era estaba muy consciente de su identidad. Él sabía quién era. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de lo que somos. ¿Quién soy en Cristo? La Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros vivimos bajo convicciones firmes, es porque hemos experimentado el mover de Dios en una forma tan real que no tenemos la menor duda de que Dios es Dios y que hemos sido nosotros elegidos por Dios en gracia para poder formar parte de su pueblo. Y por ello Nehemías estaba plenamente identificado. Él sabía que pertenecía a ese pueblo escogido por Dios y algo tenía que hacer para reconstruir la identidad de todos los exiliados, de todos los dispersos, y en su momento pudieran nuevamente establecerse como uno. Hoy lo necesitamos. No sé cuántos en este tiempo han ido perdiendo esa identidad. Sentimos que el hecho de no estar cerca, el no poder atender formalmente nuestros servicios nos ha distanciado. Los vemos en línea, pero vemos uno y vemos mil y ya no sabemos si somos de aquí o somos de allá. ¿Por qué? Porque empezamos a perder ese sentido de unidad que nos ayuda a poder afianzar nuestra conciencia sobre nuestra identidad. Y quiero llevarte en ese sentido a no perder la conciencia de que somos y por qué hacemos lo que hacemos y cómo Dios nos ha elegido, no para ser más esclavos, pero para ser hijos y con ello herederos y coherederos de la gracia. ¡Qué bendición tenemos! Y nunca vamos a perder las oportunidades si nosotros caminamos conscientes de nuestra identidad. El tercer aspecto que se presenta en el mismo personaje de Nehemías es esa sensibilidad que él tenía. Convicciones firmes, consciente de su identidad, lo llevaron a vivir con un sentido, con una sensibilidad especial a favor de las necesidades. ¿Qué necesitamos para poder nosotros mantener la unidad del cuerpo y reconstruir nuestra capacidad de proyección en la gran comisión de extender el reino de Jesucristo a través del mensaje de gracia que es Él? No toma otra cosa sino poder vivir sensible a la necesidad que existe. No nos podemos tapar los ojos. Esta pandemia ha traído necesidad en todo el mundo. Sabemos que nuestro vecino, como la comunidad lejana, como otro país en otro lado del mundo, viven por momentos críticos y como hijos de Dios no podemos no ser sensibles a lo que estamos viendo. Nehemías era sensible. Él vio una ciudad destruida. Él vio el rezago espiritual que había en el corazón de cada uno de sus compatriotas. Y su corazón lo recibió con tanta sensibilidad que él tomó una iniciativa importante, se levantó, clamó a Dios, pidió gracia de Dios y se lanzó hacia aquellos aspectos que reconstruirían ese referente para todo el pueblo. Pero no solamente era un hombre sensible, Nehemías era un hombre también que caminaba con un principio de compromiso real. Y Nehemías estaba comprometido. Su perfil nos permite entender que era un hombre de convicciones firmes, un hombre consciente de su identidad, un hombre sensible, pero un hombre comprometido. Pocas cosas podemos hacer si no hay compromiso en nuestra vida. En poco podemos avanzar si no estamos comprometidos con el sueño, con la visión, con el propósito que nos construye o que nos edifica o que nos refleja como ese pueblo de Dios. Hoy particularmente tenía una charla con un joven y llegamos a la conclusión en específica que de parte de Dios solo tenemos una tarea. Dios quiere que lo busquemos, pero la tarea que Él nos ha asignado en particular es con esa tarea de poder pregonar el Evangelio de Jesucristo y llevarlo hasta los últimos confines de la tierra. La gran comisión, Marcos 16:15, nos enseña que justo eso es la tarea que Dios nos ha asignado. Nehemías tenía una tarea asignada, que era la reconstrucción de una ciudad para que pudiera mantenerse como un referente importante. Dios nos ha asignado en este
tiempo una gran comisión que pueda no solo edificar el referente de un pueblo, sino que pueda extender el amor, la gracia, la bondad, la misericordia de Jesucristo hasta los últimos confines de la tierra, porque la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo no cumplirá su promesa de regreso hasta que el último hombre de esta tierra conozca que Él es Rey, que Él es Señor y que Él es el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Pero nada de eso se logra si no vivimos bajo un principio de compromiso. Tenemos que estar comprometidos. Yo quiero reconstruir, me tengo que abocar, tengo que crear un compromiso de que no me voy a detener hasta que el último bloque, hasta que el último ladrillo de mi construcción emocional, espiritual y física sea plantado y pueda reflejar lo que Dios quiere que yo refleje, su gloria. Porque Dios nos ha llamado a ser portadores de su gloria, y eso es algo que no podemos dejar de lado. Nehemías, hombre de convicciones firmes, consciente de su identidad, sensible y comprometido. Y finalmente, quiero que consideres que dentro del perfil de Nehemías existía ese principio de responsabilidad. Convicciones firmes, una alta conciencia de identidad, sensible, comprometido. Y número 5, Nehemías era responsable. Quizá hoy menos que antes estamos conscientes de que nuestra capacidad de servir a Dios no puede ser un servicio al aire, espontáneo, donde decidimos cómo y cuándo lo podemos hacer. Pero nuestra experiencia con Dios nos ha llevado a entender que una vez que nosotros ejercemos un compromiso específico con Él, las cosas dejan de ser opcionales. Ya no es una alternativa, es un compromiso con el Dios creador de tu vida, con aquel que nos envió a Jesucristo para redimir nuestra vida del pecado, y que es tan serio tu pacto como el pacto de promesa que Él hizo a favor de su pueblo y a favor de los gentiles, en la cual cabemos tú y yo, y que nos ha dado esperanza para vivir una eternidad en su presencia. Nuestro compromiso con Él deja de ser una opción y se convierte en una responsabilidad. Nehemías sabía que en el momento que él iniciara los preparativos y subiera y caminara hacia adelante la iniciativa que él llevaba de reconstrucción, nada lo podía detener. Él tenía que mantenerse responsable a los detalles para darle seguimiento hasta que, insisto, el último ladrillo fuera puesto en esa muralla. Mis hermanos, nosotros tenemos un compromiso con Dios, no solo hoy, no solo mañana, todos los días hasta el fin del mundo, y que podamos vivir y disfrutar con Dios por los siglos de los siglos en su presencia. Algo maravilloso que no puede quedar a los extremos, algo que tenemos que mantener presente para que en todo ese sentido de la vida podamos ver su gloria. Y queremos que tú los lleves en el corazón, los lleves profundo, clavado en tu vida, porque lo que más deseamos en este tiempo es ver la gloria de Dios. Estamos en un momento de reconstrucción. Algunos países empezaron a abrir, algunos países empezaron a reactivarse, algunos hablan de nuevas normalidades, nuevas realidades, pero la realidad en particular del creyente es no perder nuestro referente, que es el ser pueblo de Dios, que es el ser iglesia de Jesucristo, que es el seguir creciendo en la gracia que Él nos ha dado. Por lo tanto, necesitamos ser una iglesia de convicciones firmes, una iglesia consciente de su identidad, una iglesia sensible a la necesidad de este tiempo, una iglesia comprometida bajo cualquier circunstancia y cualquier tiempo, y una iglesia responsable de llevar con dignidad esa gran comisión que Dios nos ha dado hasta los últimos confines
confines de la tierra y bajo cualquier circunstancia. Si hay algo que caracterizaba a cada uno de los apóstoles que estaban dispuestos a dar su vida a favor del evangelio, es que ellos eran no solo conocedores de un evangelio en carne propia, de haber conocido a Jesucristo, pero eran que ellos habían caminado y crecido en ese sentido de responsabilidad profunda que no les permitía dejar el trabajo a medias, sino que ellos estaban dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque su sentido de honorabilidad, de responsabilidad frente al desafío y frente a la gran comisión establecida por Jesucristo, los llevaba a entregarlo todo. Y hoy necesitamos una iglesia que esté dispuesta a darlo todo. Mi hermano, quizá no sea sencillo en este tiempo hacerlo. Quizá no sea sencillo en este momento el poder ofrecerle al Señor todo y todas las cosas, porque pensamos que necesitamos hacer muchas otras cosas adicionales. Pero Dios no te demanda otra cosa, sino toda tu vida, todo tu corazón, todo tu ser. Seamos una iglesia de convicciones firmes. Seamos una iglesia que esté dispuesta a entregarlo todo, que Dios siga edificando, y nosotros como iglesia en todo este tiempo de pandemia seamos un agente como lo fue Nehemías para reconstruir todo aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Quizá algunos lo hemos perdido, quizá las circunstancias nos han orillado a un momento de crisis emocional, espiritual, pero hoy estamos a tiempo para poder reconstruir todo lo que Dios anhela de nosotros. ¿Por qué no oramos juntos y le pedimos a Dios que Él sea quien nos ayude, quien nos inspire, que nos anime para seguir reconstruyendo todo esto que Dios ha creado para gloria de su nombre? Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu gloria y rogamos, Señor, que tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas. Nos permitas, como tu siervo Nehemías, crecer, Señor, con una convicción firme, oh Dios, de estar consciente de nuestra identidad, ser sensible de las necesidades de este tiempo, Dios, poder asumir compromisos, Señor, y ser responsables para cumplirlos, Señor, y podamos seguir reconstruyendo, que nada ni nadie robe, Señor, nuestra identidad y nuestra capacidad de ser ese pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y podamos pregonar a los vientos y hasta los últimos confines de la tierra que tú eres Rey, y tú, Señor, solamente tú, Jesús, eres el Salvador de este mundo. Te amamos con todo el corazón y rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo, tocando, animando y alentando el corazón de tu pueblo. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, a ti, mi Dios, damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un gusto poder tenerles. No olvides suscribirte a nuestra página de YouTube y recuerda, nos esperamos en una próxima ocasión.